noches a todos. Nosotros somos el equipo 1. Mi nombre es Vivian aquí. Les voy a explicar lo que es la introducción. El reglamento del programa de prácticas estudiantiles en la comunidad, en el capítulo 3, artículo 5, inciso 5.1, define que la práctica del área común es básica en todas las carreras de la Facultad de Ciencias Económicas. Estudia lo que son los problemas, los fenómenos económicos sociales de la realidad guatemalteca, por lo cual se presenta la siguiente investigación. Expectativas de recuperación socioeconómicas de los efectos negativos causados por la pandemia COVID-19 entre las familias que habitan en el departamento de Guatemala durante el segundo semestre del año 2021. Ante la frágil situación económica, la falta de empleo y la escasa cobertura tecnológica en la educación, es un problema que se agravó aún más con la llegada de la pandemia COVID-19 al país. A raíz de estos problemas identificados, se realiza la siguiente interrogante. ¿Cuál es el efecto causado por la carencia de los recursos económicos de las familias que habitan en el departamento de Guatemala durante el segundo semestre del año 2021? Dando respuesta a la interrogante, se formula una hipótesis que se comprobó a lo largo de la investigación, lo cual indica la disminución de ingresos, el incremento de gastos, son efectos provocados por la carencia de recursos económicos de las familias que habitan en el departamento de Guatemala durante el segundo semestre del año 2021, lo cual debe ser mitigado por el gobierno central. Durante la investigación de campo se realizó por medio de encuestas. Se entrevistaron a 390 personas, los cuales fueron la mayoría del municipio de Guatemala, 127 y del municipio de Misco 83, los cuales 390 de los cuales personas fueron entrevistadas, 208 fueron del sexo femenino y 182 del sexo masculino, entre edades de 18 a 74 años. Para comprobar nuestro objetivo, por lo cual indica identificar cuál es el efecto causado por la carencia de recursos económicos de las familias que habitan en el departamento de Guatemala durante el segundo semestre del año 2021, y se comprueba, y también por medio de nuestra hipótesis, y se desarrollan 4 capítulos. Para la realización de estos 4 capítulos se trabaja por medio del método científico en sus 3 fases, lo cuales son indagadora, demostrativa y expositiva. También dentro de la investigación se utilizaron técnicas, las cuales fueron por medio de encuesta, el muestreo, lectura de libros de texto y varias páginas web. Dentro de nuestra investigación también se encuentra lo que son las recomendaciones con sus conclusiones. También se encuentra lo que es un glosario y por último se encuentra lo que son las referencias para que el lector interesado pueda ahondar en la investigación realizada. Muchas gracias. A continuación estará en el capítulo 1 Karen Aguilar. El capítulo 1, denominado Aspectos Generales de la Pandemia del COVID-19, contiene lo que son los antecedentes de la emergencia sanitaria declarada pandemia y la magnitud e incidencia presentadas en el país. Dentro de los antecedentes se puede encontrar el surgimiento de la COVID-19, las variantes y las vacunas desarrolladas para combatir la COVID-19. El surgimiento de la COVID-19 surgió en diciembre de 2019 en la provincia de Hubei, en la ciudad de Wuhan, en China. Se le dio el nombre de SARS-CoV-2, debido a que se parecía a un SARS-CoV surgido en el año 2002 en el mismo país. Las variantes presentadas hasta el momento de la COVID-19 son la variante alfa, que se presentó en septiembre del 2020 en Reino Unido. La variante beta surgió en Sudáfrica en mayo de 2020. La variante delta surgió en India en noviembre de 2020.
la variante Gamma surgió por primera vez en Brasil en noviembre de 2020. Adicionalmente, la Organización Mundial de la Salud presentó la variante Mu. Esta variante contiene las variantes Eta, Lambda y Iota. Las variantes presentadas en Guatemala, dadas a conocer por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, al momento son 7. Entre ellas se encuentran la variante Alfa, Beta, Gamma, Delta, Lota, Epsilon y Lambda. Para combatir la COVID-19, la OMS se desarrollaron varias vacunas. Entre ellas se encuentran la vacuna Pfizer, que se puede aplicar a personas de 16 años en adelante, la Moderna para mayores de edad, la vacuna Johnson & Johnson y también la vacuna Sputnik, que es una vacuna de origen rusa y ofrece el 92% de protección contra la COVID-19. También se encuentra la vacuna AstraZeneca, que se considera segura y eficaz y se puede aplicar a personas mayores de 65 años. Dentro de la magnitud e incidencia de la pandemia presentadas en el país, el gobierno de Guatemala no contaba con un modelo anterior presentado para combatir esta enfermedad, lo cual las acciones del gobierno fueron presentadas y aplicadas de manera inmediata y copiadas de modelos extranjeros. A continuación, mi compañero Francisco Sosa expondrá el capítulo 2. Buenas noches, compañeros. Continuando con la información, en el mes de marzo del 2020, el gobierno adoptó diferentes medidas a nivel nacional para contrarrestar el avance de la pandemia COVID-19 en el país. Dentro de las medidas que se adoptaron están el lavado de manos, el distanciamiento social, el uso de mascarilla y la aplicación de alcohol en gel. Seguidamente de eso se limitaron el acceso a las personas a los comercios y reduciendo el aforo de personas. También se restringieron los eventos sociales como bodas, reuniones sociales, entre otros. Seguidamente de eso se iniciaron los toques de queda con el propósito de reducir la movilidad de las personas para evitar el avance en los contagios. Todo esto está incluido en el decreto 12 de 2020, que también hace mención a que el gobierno se encargará de brindar la dotación necesaria de medicamentos a los diferentes hospitales en el país, así también como vigilar los precios de la canasta básica. En el decreto 13 de 2020 se hace mención de cómo el gobierno obtuvo fondos para lograr combatir la pandemia. Se hicieron recortes presupuestarios y se adquirió una deuda de 13,000 millones de quetzales, que sirvieron para programas para lograr paliar la pandemia a nivel nacional. Dentro de los programas que el gobierno implementó, tenemos el programa de bono familia, que consiste en un bono de 1,000 quetzales por 3 meses, y ese programa tuvo un alcance de 2 millones de personas. Está la caja Juntos Saldremos Adelante, que es una caja de víveres para las personas que tengan necesidad de víveres. Este programa tuvo un alcance de 200,000 familias. También se tiene el apoyo a la economía informal, que era un bono de 1,000 quetzales que se le daban a los trabajadores del sector informal. Tenemos el bono de subsidio de energía eléctrica, que beneficiaba a las personas que tenían un consumo no mayor a los 300 kilovatios. También cabe mencionar que de las personas entrevistadas en ese estudio, la mayoría de personas se vieron beneficiadas por el programa del bono familia y la caja Juntos Saldremos Adelante. También el gobierno de Guatemala reconoce la labor de las personas que están en la primera línea,
Es por eso que ellos también autorizan un bono de 2.000 quetzales para las personas de primera línea, y a las personas estudiantes de medicina se les autoriza una beca de 1.200 quetzales. Con todas esas acciones, el gobierno espera reducir la curva de contagios y reactivar la economía. Ahora les voy a dejar en la palabra a mi amigo Daniel Girón con el capítulo número 3. Continuando con la presentación del informe final, entramos al capítulo 3, el cual trata sobre las condiciones económicas y sociales de las familias derivadas de la pandemia. En este capítulo se establecerán los diferentes sectores productivos y económicos que fueron impactados por la pandemia de la COVID-19 y las estrategias empleadas para satisfacer las necesidades básicas, así como las posibilidades de recuperación económica y social a corto y mediano plazo. Como primer punto, se tratarán los sectores productivos y económicos que fueron impactados por la pandemia. Estos se dividen en tres, los cuales son el sector primario. Este es el encargado de extraer directamente los bienes que proporcionan las naturalezas sin que estos sufran modificaciones en el proceso industrial. Por este motivo es uno de los más importantes para la supervivencia del ser humano, porque de él se provienen los alimentos. Estos se encuentran en el sector agrícola, industrial, forestal, pesca, minería, ganadería, entre otros. Pese a la pandemia de la COVID-19 que afectó la economía de Guatemala, este sector tuvo un incremento en su producción, como lo establece la agencia EFE, Edición América, en el área de exportaciones, teniendo un incremento del 3.9%. Los principales mercados consumidores de estos productos guatemaltecos son Estados Unidos, México y la Unión Europea. Pese al incremento de exportaciones que tuvo el país, el área forestal presentó varios retos afectando la economía del país, principalmente del área rural, ya que el 60% de esta población depende de los recursos forestales, especialmente de la leña, utilizada como fuente energética para preparar alimentos. El sector secundario. Acá se encuentra el área industrial. La pandemia de la COVID-19 tuvo un impacto significativo en este sector, ya que gran parte de las empresas han experimentado pérdidas relevantes en sus ingresos, de tal manera que han luchado por mantener sus operaciones activas y algunas otras cerraron operaciones. En este sector, el área más afectada fue la artesanal, ya que la mayoría de artesanos laboran en la economía informal y se les dificultó movilizarse y vender sus productos por las restricciones que se vivieron en el país. Por otro lado, el área de construcción es el que menos ha sido afectada en la región guatemalteca. Esto de acuerdo al Banco de Guatemala. Por último, se encuentra el sector terciario, el comercio, los servicios de salud, educación, transporte, turismo, así como lugares de entretenimiento, redujeron la afluencia de personas dentro de establecimientos limitando sus actividades y evitando que las familias pudieran tener acceso a dichos comercios y servicios. Esto afectó grandemente a este sector, ya que en Guatemala la actividad comercial está conformada por su principal intercambio de bienes y servicios, en los cuales se observa el sector formal e informal. La llegada de la COVID-19 afectó grandemente este sector por el cierre parcial o total de dichos establecimientos. Este sector también se vio afectado por los aumentos en los precios de los servicios básicos, siendo la alimentación la mayor con un 31.4% de la población quienes indicaron que tuvieron una percepción de incremento en los mismos. Por otro lado, únicamente el 1.9% de las 390 personas entrevistadas indicaron que no percibieron aumento en la alimentación. Otra estadística que se puede mencionar en este sector es la disminución del uso del transporte público, tiene únicamente el 25.2% quienes lo utilizaron, mientras que el 53.8% utilizaron el transporte propio. Para continuar con el desarrollo de este capítulo, le dejo la palabra a mi compañera Susile Garrido. Gracias. Hola, buenas noches. Estrategias empleadas por las familias para satisfacer sus necesidades básicas. Se debe comprender por necesidades básicas de una familia el conjunto de recursos necesarios para satisfacer las principales necesidades que todo ser humano tiene. Podemos mencionar que las condiciones económicas y laborales, asimismo como las condiciones sociales de salud, de educación, de transporte y los medios que utilizan las familias para obtener los recursos económicos y poderlas cubrir. Condiciones económicas de las familias durante la pandemia. Durante la pandemia, la economía fue uno de los sectores más afectados por las familias guatemaltecas. Esto debido a las acciones tomadas por las diferentes empresas para mantener sus ganancias y evitar el mayor impacto económico y ser afectadas, generando despidos masivos,
y suspensiones y goces salariales, entre otras acciones. De las 390 personas entrevistadas, el 71,1% indicaron que no fueron suspendidos de sus labores y siguieron a sus actividades normalmente, mientras el 28,9% de las personas fueron suspendidos de sus actividades sin goces de salario. Consideran que el impacto fue menor en esta población por el área geográfica en la que nos ubicamos, ya que se encuentran mayores oportunidades laborales. Se logró identificar que el integrante que aporta el mayor ingreso en la familia es el padre o madre de familia, donde se logró identificar que el 64% de las personas laboran en el sector público, el 15% en el sector privado, el 11% trabajan en negocios propios y el 8% por cuenta propia. Se identificaron que el 66% de las personas acudieron a su trabajo de forma presencial, el 25% de forma semipresencial o híbrida y solo el 9% de trabajo exclusivo o trabajo desde casa. Las condiciones sociales de las familias guatemaltecas durante la pandemia de la COVID-19. Durante la pandemia, las familias sufrieron la falta de preparación del gobierno para enfrentar de forma adecuada esta situación, afectando a la salud de todos los guatemaltecos, donde todas las personas se vieron obligadas en buscar en los sectores de salud privada para saber si estaban o no contagiados de la COVID-19 y evitar su propagación. El distanciamiento social fue una de las medidas tomadas por el gobierno que fue muy efectiva para evitar la propagación de la pandemia, pero afectó mucho a los guatemaltecos. Derivado a las crisis económicas que ha provocado la pandemia de la COVID-19, muchas personas han tenido que buscar formas para poder sobrevivir. A pesar de todo esto, en base a las 390 personas que se entrevistaron, la migración no es una opción, ya que el 81% de las personas indicaron que no están dispuestos a migrar hacia Estados Unidos para tener una mejor económica, mientras el 19% indicó que sí está dispuesto a migrar hacia Estados Unidos para mejorar su economía. En base a las personas entrevistadas, se identificó que las personas han tenido que disminuir su alimentación o quitar algunos alimentos que han utilizado anteriormente por la falta de ingreso que han tenido. Gracias. A continuación, mi compañero Carlos González va a finalizar con el capítulo número 13. Buenas noches, compañeros. Para finalizar el capítulo 3, las posibilidades de recuperación económica y social a corto y mediano plazo. La situación que actualmente se atraviesa a nivel mundial debido a la pandemia de la COVID-19 ha sido devastadora, dejando a muchas de las personas desempleadas y por lo tanto reduciendo el ingreso en las familias. Esto ha generado también un inconveniente a los gobiernos locales, ya que deben tomar decisiones para poder contrarrestar la situación económica e implementar estrategias al corto y mediano plazo para la recuperación económica. Recuperación económica post-pandemia COVID-19. Actualmente en Guatemala cada año se incorporan a la economía activa 200,000 jóvenes. Esto y el desempleo ha generado un gran reto a corto plazo para las autoridades competentes, debido a que para implementar planes estratégicos que conlleven a la generación de fuentes de ingreso para las familias guatemaltecas. Con el surgimiento de la pandemia COVID-19 se han generado diversas formas de necesidades de trabajo. Una de las más principales y que surgió hasta el momento con tal de solventar la situación de los cierres parciales y totales impuestos por el gobierno de Guatemala ha sido el teletrabajo. Y con esto mucha gente ha evitado tanto el contagio y han podido llevar el sustento desde sus hogares. Otro de los grandes aciertos ha sido el emprendimiento, tanto de los nuevos negocios como de la adaptación de las nuevas empresas a la tecnología.
por medio de las redes sociales se ha permitido generar fuentes de empleo y ha sido una de las grandes posibilidades de recuperación económica. Adicional, otro aspecto para la recuperación económica es que se pretende atraer a inversionistas extranjeros a mediano plazo, creándoles seguridad para poder invertir en nuestro país en sus diferentes actividades lucrativas. Adicional, también se necesita apoyar al inversionista nacional, dándole facilidades de pago y de crédito para que ellos puedan producir y generar fuentes de empleo y desarrollo social. También el estímulo al consumo es una precondición necesaria para la recuperación económica al corto y mediano plazo. Es importante también que el gobierno al corto y mediano plazo pueda dar prioridad a apoyar a las pymes, ya que estas han sido afectadas de gran parte en este tiempo. También incentivar a los usuarios y consumidores a consumir el producto nacional, creando promociones para llamar la atención y garantizando la calidad de los mismos. Adicional, para minimizar la pérdida de empleo formal, es necesario implementar mecanismos que apoyen al ajuste del mercado laboral. Para ello es necesario facilitar que se siga facilitando el sistema híbrido, la flexibilización de los horarios en las jornadas de trabajo y permitir los ajustes en los salarios que apoyen a las empresas en mantener el empleo a las personas, ya que es de suma importancia para la disminución del desempleo en el país. Muchas gracias. A continuación, mi compañero Eric Dávila continuará con el capítulo 4. Muchas gracias. En este capítulo se abordan temas que ayudan al estudio y al análisis de las expectativas de desarrollo económico y social de las familias guatemaltecas afectadas por la pandemia del COVID-19. La situación del empleo e ingresos familiares han tenido muchas dificultades tras la crisis sanitaria del COVID-19, ya que de abril a julio del 2020 se perdieron miles de empleos, según el informe de la Unidad Económica del CACIF. La población guatemalteca se está recién adecuando a los cambios producidos por la pandemia y muchas familias se preparan positivamente por el por la pospandemia, con altas expectativas de encontrar nuevos empleos, nuevas oportunidades laborales, finanzas saludables y en general mejores condiciones para el futuro. Respecto a la educación, debido a la pandemia del COVID-19, el presidente Alejandro Yamatei, el 14 de marzo del 2020, declaró los cierres de los establecimientos educativos, tanto públicos como privados, y esto dio origen a la educación virtual, que generó gastos a las familias guatemaltecas, ya que tuvieron que invertir en equipo de cómputo y contratar servicios de internet residencial. La educación virtual ha sido un reto para todos, ya que tanto docentes como alumnos no tenían el conocimiento del uso de las plataformas digitales. Esto lo demuestran las entrevistas realizadas, ya que el 50% de las personas indica que la calidad de la educación ha sido regular, seguido por el 25% que considera que ha sido mala. En el tema de salud, en Guatemala también ha enfrentado la pandemia del COVID-19 en estos últimos 2 años, ha logrado avances, a pesar de tener una crisis sanitaria que no hemos solucionado problemas de años anteriores, y a esto se le suma los presentes, que es la pandemia. El 80% de las personas encuestadas opinó que a pesar de vacunarse, corre el riesgo de contagiarse. Sobre la vacunación del COVID-19, uno de provocados por el coronavirus y minimizar el riesgo de la mortalidad, especialmente en personas con enfermedades crónicas. El Plan Nacional de Vacunación del Gobierno de Guatemala se llevó a cabo de un sistema escalonado, adecuado a las condiciones y grupos específicos. Según la información reunida, el
el 90% de las personas vacunadas no han necesitado asistencia médica, por lo que la mayoría de las personas tienen la intención de vacunarse. La vivienda ha sido afectada, ya que los ingresos familiares han reducido y las rentas han sido las mismas. Y debido a que las personas por el confinamiento han estado más tiempo en sus casas, se han incrementado los gastos de energía y agua potable. Esto ha afectado la economía. Las expectativas de los guatemaltecos han sido positivas hacia los planes impulsados por el gobierno y consideran que deben continuar para superar la crisis de la pandemia del COVID-19. A continuación, Boris Ángel dará las conclusiones. Muchas gracias. Bueno, con base en el informe final, pues se logró concluir lo siguiente. En referencia a las expectativas económicas post-pandemia del guatemalteco, de las personas encuestadas, el 25.9% indicó que espera mejores empleos con salarios más competitivos. Además, el 2.3% de los encuestados indicó que reciben remesas del exterior y espera un incremento en sus ingresos promedio. Esto debido a que los gastos en las familias se han venido incrementando, ya sea en salud, educación, transporte, canasta básica. Y precisamente sobre esta última, el 31% de las personas que se encuestaron indicaron que priorizaron en la alimentación. Esto por encima de otros gastos, como por ejemplo recreación o vestimenta. En el tema de educación privada, el 42.41% de las personas encuestadas indican recibir clases a través de plataformas educativas. De estas personas encuestadas, el 88.6% indicó no haber tenido problemas con los gastos educativos. Pero en contraste a ello, el 11.4% de los encuestados indicó que había presentado moras y atrasos, lo que causó que algunos incluso desertaran de sus estudios por falta de ingresos. Causa de esta baja en los ingresos se debe también a las restricciones de movilización implementadas por el gobierno para frenar los contagios. Pero a raíz de ello, varias pequeñas y medianas empresas se vieron afectadas y algunas hasta tenían que cerrar. Además, los negocios informales, ¿verdad?, que no lograron continuar muchos de ellos. Esto provocó un aumento en el desempleo. Para contrarrestar estos efectos, el gobierno implementó programas sociales, entre los que destaca el bono familia. Pero lamentablemente el 75.9% de las personas encuestadas indicaron que no se vieron beneficiadas por este bono. Otro de los gastos que se volvieron prioridad en las familias guatemaltecas es el servicio de Internet. Esto es debido a su necesidad por estudios o trabajo o mantenerse en contacto con sus familiares. Y pues, mientras tanto, después de todo esto, el proceso de vacunación pues ha ido avanzando y ha ido beneficiando a las personas en edad de riesgo o con enfermedades crónicas no contagiosas. Pero lamentablemente la mutación del virus Delta ha venido a causar un retroceso en todo este proceso, pues ahora está afectando gravemente también a personas jóvenes como a niños, por lo que se espera un aumento en las personas vacunadas. Bueno, y nada más, agradezco la atención. Voy a ceder la palabra a mi compañero Alex Manso, quien les va a presentar las recomendaciones. Muchas gracias. Alex, active su micrófono. Perdón. Como les decía, yo soy el encargado de dar a conocer las recomendaciones por nuestro informe y están divididas en 6. La primera va dirigida al Ministerio de Desarrollo Social de la República de Guatemala, que los instamos a que sigan con los programas de apoyo para las personas afectadas por la COVID-19, en las cuales les podemos recomendar el apoyo para el adulto mayor, la alimentación escolar y el bono familia, que está distribuido en 3 meses por 1,000 quetzales.
La segunda recomendación va dirigida al gobierno, al Ministerio de Economía, al Banco de Guatemala y a la Dirección de Atención al Consumidor, que les recomendamos que mantengan los precios de la canasta básica estables para que las familias afectadas por el COVID-19 no se sigan afectando en el próximo año 2022, para que esos efectos no le sigan causando a las familias. La tercera recomendación va dirigida al gobierno central de la República de Guatemala, que le instamos a que invierta en la salud, que le brinde un presupuesto más amplio al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social para que pueda combatir más eficazmente las enfermedades que puedan surgir. También al Ministerio de Economía, que pueda optar por apoyo a las empresas medianas y pequeñas y así poder establecer una economía estable para el próximo año 2022. Y también que haga talleres para las personas que sufrieron o que no cuentan con un trabajo y así puedan emprender nuevos empleos. La cuarta recomendación va dirigida al gobierno de Guatemala y al Ministerio de Educación, que por el cual también lo instamos a que creen una plataforma gratuita para todos los estudiantes y profesores que tal vez no cuentan con acceso a internet, pero sabemos que la mayoría de las familias cuentan con un teléfono inteligente y así crearles el acceso a la educación para que todos los niños o las personas mayores no se queden sin las bases. La quinta recomendación va dirigida al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, en la cual le seguimos insistiendo en que sigan las medidas sanitarias para que podamos detener los contagios y así reducirlos, ¿verdad? Y para que los hospitales no se estén saturados nuevamente. Y la última recomendación va dirigida al gobierno de Guatemala, con ayuda del Ministerio de Trabajo, del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, que puedan brindarles comodidades en las empresas, tanto públicas y privadas, a los empleados, para que puedan seguir con seguridad sus empleos y puedan dar las medidas sanitarias pertinentes. Estas han sido las recomendaciones y eso es todo lo que tiene que decir el equipo número 1 de nuestro informe final.